Bueno, y llegó la hora del taller, la última media hora del taller de textos. Hoy, como decíamos al principio, Cristian, vas a estar contándonos algo sobre el curioso incidente del perro a medianoche. Sí, es una novela que está escrita en primera persona. El protagonista se llama Christopher John Francis Boone. Es Cortita, ¿no? Es cortita, Christopher John Francis Boone. Me salió. Así se presenta él. Es un chico de 15 años, es una novela cortita, dividida en capitulitos muy accesibles y muy cortitos. Es una novela que está en el borde entre lo juvenil y lo adulto. Efectivamente, incluso tuvo una presentación extraña porque se presentó simultáneamente como juvenil y adulta y es consumida. ¿De qué época es? ¿De qué? Del 2003. Ah, no ese. Yo pensé que era más antigua. No, es bastante reciente. Ajá. El autor se llama Mark Haddon, había publicado muchos libros infantiles y esta es su primera novela en este género, ¿no? Y tuvo muchísima repercusión, muchísimo éxito, la recomendaron en su momento desde Oliver Sacks a Ian McEwan, ganó varios premios, a pesar de ser una novela popular y por lo tanto alguna gente no lo consideró del todo serio, pero sí, y bueno, ¿y de qué trata la novela? En primera persona, contada por un chico. La palabra Asperger o autismo no aparece en la novela, que es una decisión interesante, ¿no? Un poco lo que decía Borges de que en el Corán no había camellos, aunque después se descubrió de que sí había camellos y que Borges había mentido. Y el lector va percibiendo que al protagonista, porque está contada en primera persona, ¿no? Exacto. Que al protagonista le pasa algo. ¿Lo vas percibiendo? Claro, esa es exactamente la idea del libro. Que hay cosas que el chico cuenta que no se ajustan exactamente con una percepción, digamos, promedio. Exacto, y él mismo, porque está escrito como si fuera la asistente pedagógica de él, le dice que para concentrarse empieza a escribir una historia. Y él dice, a mí me gustan las novelas policiales. Bueno, escribí una novela policial, le dice la chica, pero no se murió nadie, dice, yo necesito alguien que haya sido asesinado. Entonces encuentra un perro muerto en el barrio de él, un día sale a la noche, porque él sale solamente a la noche para no encontrarse con nadie, ya que tiene problemas sociales graves, no se puede relacionar con más de una o dos personas, en general necesita que sean gente que ya conoce, ¿no? Esto es parte del síndrome de Asperger. Ajá. Y entonces una noche sale y encuentra en la vecina de enfrente, en el patio, un perro asesinado. Y a partir de ahí empieza la pesquisa de qué fue lo que pasó con este chico. ¿Y qué es el síndrome de Asperger? Luciana. Sí, tampoco así no les voy a dar la definición, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que... No nos hagas la Nelson Castro. Claro, no soy médica, quiero aclararlo. Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista, digamos, es un problema del desarrollo de base neurológica. Tienen que ver, digamos, son chicos o son personas que tienen un nivel intelectual de medio a elevado, que pueden ser muy inteligentes, que aprenden a leer, a escribir fácilmente, pero su mayor problema radica en el comportamiento social, en relacionarse con otros, en poder decodificar el lenguaje no verbal. Por eso les cuesta mucho interpretar las metáforas. No podrían jugar al truco, por ejemplo. Exacto, los dobles sentidos, son muy sinceros. Claro. Y no pueden darse cuenta de esas cosas que en realidad no nos Eso se ve enseña mucho nadie. en el libro, la dificultad del protagonista para entender una metáfora, ¿no? Sí, Claro. Los dobles sentidos, las ironías, los chistes, solamente entienden el sentido literal. Y los gestos, en general hay algo que aparece muy interesante en el libro, que cuando él se encuentra con alguien le mira los zapatos, porque la cara les da demasiada información y no la pueden decodificar. Ah, qué interesante. Entonces les produce, y él hasta mismo se define como una máquina que muchas veces sufre sobrecarga de información y simplemente se tiene que bloquear, tiene que hacer como un rebuteo de la computadora que se cuelga y tiene que digamos que o se hace un ovillo contra el suelo, tiene que bloquear el mundo porque si no le agarra como una especie de crisis. Ajá. Pero esto lo podemos escuchar un poquitito contado por él mismo en los audios que tenemos preparados. ¿Vamos con el primero? Me llamo Christopher John Francis Boone. Me sé todos los países del mundo y sus capitales, y todos los números primos hasta el 7507. Pero la gente me provoca confusión. Eso me pasa por dos razones principales. La primera razón principal es que la gente habla mucho sin usar ninguna palabra. Siobhan dice que si uno arquea una ceja, puede querer decir montones de cosas distintas. Puede significar, quiero tener relaciones sexuales contigo, y también puede querer decir, creo que lo que acabas de decir es una estupidez. Siobhan también dice que si cierras la boca
y expulsas el aire con fuerza por la nariz, puede significar que estás relajado, o que estás aburrido o que estás enfadado. Y todo depende de cuánto aire te salga por la nariz y con qué rapidez, y de qué forma tenga tu boca cuando la hagas, y de cómo estés sentado, y de lo que hayas dicho justo antes, y de cientos otras cosas que son demasiado complicadas para entenderlas en solo unos segundos. Delicioso. ¿De quién es la voz? De mi sobrino Joaco. Grande, Joaco. Me Muy acordé y bien, dije, Joaco, gracias. tengo un sobrino Ay, que tiene 15 años y bueno, igual el agradecimiento para él. Pero bueno, esto es un poco él incorporando el discurso, ¿no? de la asistencia y de las personas que le explicaron qué es lo que le pasa y explicando un poco su rareza. Pero lo interesante del libro es que hace algo que hace la buena literatura y que es desfamiliarizar el mundo. Que el mundo que todos conocemos y que ya, por el que navegamos en la rutina diaria, se vuelva un poco más extraño y nos permita volver a experimentarlo como si fuera la primera vez. O sea, cuando el lector se engancha con ese narrador y empieza a compartir su punto de vista. Exacto. Bueno, vamos con el segundo audio en el que él explica por qué está en contra de las metáforas. La segunda razón principal es que la gente con frecuencia utiliza metáforas. Estos son algunos ejemplos de metáforas. Se murió de risa. Era la niña de sus ojos. Tenían un muerto en el armario. Pasamos un día de 1000 demonios. Pero yo creo que no deberían llamarse metáforas, sino mentiras. Porque no hay días de 1000 demonios y la gente no tiene muertos en los armarios. Cuando trato de formar una imagen en mi cabeza de una de estas frases me siento perdido. Porque una niña de los ojos no tiene nada que ver con que algo te guste mucho y te olvidas de lo que la persona decía. Mi nombre, Christopher, es una metáfora. Significa que lleva a Cristo. Y fue el nombre que le pusieron a San Cristóbal, porque cruzó un río llevando a Jesucristo. Eso te hace pensar en cómo se llamaría Cristóbal antes de cruzar el río con Jesucristo a cuestas. Pero no se llamaba de ninguna manera, porque esa es una historia apócrifa, lo cual significa que es también una mentira. Madre solía decir que Christopher era un hombre bonito, porque es una historia sobre ser amable y servicial. Pero yo no quiero que mi nombre hable sobre ser amable y servicial. Yo quiero que mi nombre hable de mí. Es encantador ese tono como virginal, ¿no? Sí, aparte porque es muy extraño el efecto, porque en realidad es un chico que supuestamente, no sé si decirlo así, quizás Luciana me puede corregir, es un chico que no tiene paradigma emocional, que tiene que deducir las emociones. Nosotros tenemos todo un aparato en el cerebro, digamos, ajustado y elaborado durante miles de años para leer inmediatamente las emociones de las personas. Somos seres naturalmente empáticos. Ellos tienen esta disfunción. No pueden inferir las expresiones o Claro. los deseos o las intenciones del interlocutor. Claro, las tienen que deducir lógicamente, cosa que es por eso, digamos, tiene esta especie de sobrecarga. Pero lo importante es que contado desde el punto de vista de un chico que supuestamente no tiene emociones, provoca una empatía muy fuerte con el lector y te invita a ese universo emocional del chico. Hay un momento incluso más tarde en la pesquisa que hace este chico que él sospecha que el padre lo quiere matar. Y en realidad las deducciones que hace son lógicas. Si entra en el universo emocional uno dice, bueno, es mi papá me quiere, pero el pibe lo tiene que deducir y lo tiene que llevar de otro lado y lo tiene que descubrir desde otro lado. Incluso en la mitad del libro sucede también una escena genial que él tiene que viajar 2 estaciones en el subte. Y para él eso es como para Colón cruzar América. Es tremendo. Es un tremendo desafío porque enorme. tiene que ir a sacar un boleto y no sabe cómo sacar el boleto y la gente le pregunta cosas o le hace chistes que él no entiende o le da indicaciones que Ay, no me entiende. haces acordar a mí en el metro de París. Bueno, Claro, esa confusión, ¿viste? Esa cosa que no Demasiada sabes si tenés que tomar para información, un lado, claro. para el otro. Demasiada información y demasiado código que uno no puede decodificar. exacto. Y a mí me parece, y enganchándolo un poco con otra cuestión, es en el universo de las matemáticas y de la computación está lleno de gente que tiene. Es difícil de diagnosticar, el diagnóstico de Asperger es bastante reciente, está lleno de gente con Asperger. Incluso se dice que el fundador de Facebook, los fundadores de Google, o sea, ellos lo desmienten o no se dice directamente, pero que son personas que tienen muchas características Asperger o son directamente Asperger. Vos, ¿no? Yo no lo tengo, no. De hecho, son Pero personas que le interesan mucho la lógica, la matemática, las ciencias. claro, Se vuelcan pero también mucho se a entiende esa-
porque es Facebook. Porque Facebook es una manera, en cierto sentido, de buscar manejar las emociones y lo social, pero desde atrás de una pantalla. Es fóbico. Es fóbico. Es un universo fóbico, es un universo en cierto sentido Asperger. Claro, porque esas relaciones, esa calidad de amigos del Facebook también son amigos a los que uno, digamos, no accede. Claro, y en lo que existe lo literal, porque incluso... Amigos, no son basta, demos esa amigos de batalla cultural. Facebook. No son No, ya amigos sé de que Facebook. no son amigos, Son pero amigos Asperger. son amigos Asperger. Pero incluso yo, una de las últimas una de las cosas últimas que se sumó en Facebook es decir en qué estado de ánimo estás. No. Decir me siento enojado, me siento aburrido. Y eso es muy Asperger porque no lo tenés que leer desde lo que dice la persona y cómo lo transmite la persona con palabras, sino que lo tenés que decir literalmente. Algo que le encantaría seguramente a alguien que es Asperger y que no puede decodificar eso, los dobles Claro. sentidos, las ironías y demás. Claro. Bueno, y vamos en la última escena. Esto es una escena de que cuando él encuentra al perro muerto, aparece la policía y lo llevan y le hacen un interrogatorio en la policía a este chico y así lo cuenta él. En la habitación había una mesa y 3 sillas. El inspector de policía nos dijo que nos sentáramos de un lado de la mesa y él se sentó del otro lado. Dijo: hablé con tu padre y dice que no era tu intención pegarle a la gente. Yo no dije nada porque eso no era una pregunta. ¿Era tu intención pegarle a la gente? Dije sí. Hizo una mueca y dijo: pero no pretendías hacerle daño a la gente, ¿no? Pensé sobre eso y dije: no pretendía hacerle daño a la gente. Solo quería que dejara de tocarme. Entonces me dijo: sabes que no está bien pegarle a un policía, ¿verdad? Sí, lo sé, dije. ¿Estás diciendo la verdad?, preguntó. Sí, dije. Yo siempre digo la verdad. Y él dijo: de acuerdo, voy a darte una amonestación. ¿Será una hoja escrita como un certificado que me pueda llevar?, pregunté. No, vamos a tomar nota de lo que hiciste. Que golpeaste a un policía, pero fue un accidente. Yo dije: pero no fue un accidente. Y padre dijo: Christopher, por favor. El policía cerró la boca, respiró ruidosamente por la nariz y dijo: si te metes en más líos, cuando saquemos tu expediente y veamos que ya tuviste una amonestación, vas a estar en serios problemas. ¿Entiendes lo que te digo? Dije que lo entendía. Bueno, a él en realidad cuando el policía lo agarra, otro problema que tienen los chicos con Asperger es que están en general cubiertos con buzos, incluso en verano, porque les molesta el tacto. No se ponen nerviosos si los tocan incluso a los brazos desnudos. Lo que le había pasado al chico es que el policía lo había agarrado. Lo había agarrado y él le pegó una piña. pegó una piña. Y ahora le están tratando digamos, el padre le dice, decí que fue un accidente, el pibe dice, no, yo le quería pegar para que no me toque. Porque no por miente. eso, claro, porque no puede mentir, porque mentir significa mantener dos valores de verdad en conflicto en la cabeza y el chico no tiene esa capacidad. Bueno, ¿no? pero esto es un poco un universo infantil en general, ¿no? No Claro. solo de los niños Asperger, Claro. esta lectura lineal y lógica hasta última instancia del mundo. Y bueno, veíamos al hijito de Pierri el sábado pasado. Exactamente, qué con- buena en asociación. en esta misma situación. Y esto de que un viaje en subte puede ser un viaje, bueno, cualquiera que haya ido con un niño y haya recorrido un par de cuadras nada más. Si uno se mete en ese universo es un viaje fascinante, con esa lógica que es absolutamente lógica, Que pero ver que todo no por es la... primera vez también. Exacto, pero Claro. que no es la nuestra. ¿Y tuvo mucho éxito este libro? Sí, muchísimo éxito en su momento cuando salió. Él después publicó otras 2 novelas para adultos que no tuvieron tanto éxito, pero todavía se sigue vendiendo, se regala mucho, se recomienda mucho. Es un libro que se puede leer a través de todas las edades, desde un chico adolescente hasta una persona adulta, ¿no? Y la en síntesis, y ya para redondear, la novela es esta historia de la muerte del perro, donde se investiga la muerte del perro. Sí, que después tiene consecuencias bastante importantes cuando él descubre quién es, porque efectivamente hay un asesino del perro. O sea, y hay una tensión narrativa, además de toda esta Exacto. descripción y este narrador, hay una tensión narrativa. Exacto, es una novela de detectives, es una novela de aventuras y es una novela en cierto sentido en primera persona con un personaje que realmente es inolvidable.